Capítulo 8. Algunos días más tarde, cuando había disminuido ya el terror causado por las ejecuciones, algunos de los animales recordaron, o creyeron recordar, que el sexto mandamiento decretaba: ningún animal dará muerte a otro animal. Y aunque nadie tenía interés de comentarlo al alcance del oído de los cerdos o de los perros, existía la sensación de que las matanzas que habían tenido lugar eran contrarias a ese mandamiento. Hoja de Trébol pidió a Benjamín que le leyera el sexto mandamiento, y cuando Benjamín, como de costumbre, dijo que se negaba a inmiscuirse en esos asuntos, ella fue a buscar a Muriel. Muriel le leyó el mandamiento. Decía así: ningún animal dará muerte a otro animal sin causa justificada. Por algún motivo, las últimas 3 palabras no habían quedado grabadas en la memoria de los animales, pero les quedó claro que el mandamiento no había sido transgredido. Evidentemente, estaba totalmente justificado matar a los traidores que se habían confabulado con Bola de Nieve. Durante todo ese año los animales trabajaron más intensamente que el año anterior. La reconstrucción del molino con muros el doble de gruesos que los primeros y la necesidad de tenerlo terminado en el plazo fijado, además de cumplir con las labores habituales de la granja, constituyó un esfuerzo tremendo. En ocasiones a los animales les parecía que trabajaban jornadas más largas y se alimentaban igual de mal que en la época de Jones. Los domingos en la mañana, Chillón, sosteniendo con su pata delantera una larga tira de papel, solía leerles listas de cifras que probaban que la producción de cada tipo de alimento había aumentado en 200%, 300% o 500%, según fuera el caso. Los animales no veían motivo para dudar de sus palabras, principalmente porque ya no recordaban cómo habían sido las cosas antes de la rebelión. Sin embargo, había días en que habrían preferido recibir menos cifras y más comida. En ese entonces, las órdenes les llegaban a través de Chillón o alguno de los otros cerdos. Napoleón en persona aparecía rara vez en público, cada 2 semanas, cuando mucho. En esas ocasiones se le veía acompañado no solamente de su séquito de perros, sino también de un gallo negro que marchaba en la delantera y hacía las veces de heraldo, porque emitía un fuerte kikiriquí antes de que Napoleón comenzara a hablar. Incluso dentro de la casa patronal, se comentaba, Napoleón ocupaba aposentos separados de los demás, comía solo con 2 perros para atenderlo y siempre usaba la vajilla Crown Derby que antes se había exhibido en la vitrina del salón. Se anunció también que la escopeta sería disparada cada año el día del cumpleaños del líder, además de los otros 2 aniversarios. Napoleón ya no era mencionado simplemente como Napoleón. Siempre se referían a él en forma protocolar como nuestro líder, el compañero Napoleón, y a los cerdos les encantaba inventar apelativos para él, tales como padre de todos los animales, terror del género humano, protector del redil, amigo de los patitos y cosas por el estilo. Durante sus discursos, Chillón hablaba de la sabiduría de Napoleón y, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, alababa la bondad de su corazón y el profundo amor que sentía por todos los animales donde fuera que se encontraran, pero especialmente por aquellos desafortunados que todavía soportaban el yugo de la ignorancia y la esclavitud en otras granjas. Se había hecho costumbre atribuir a Napoleón cada logro y cada golpe de suerte. A menudo se podía oír a una gallina decir a otra: inspirada por nuestro líder, el compañero Napoleón, he puesto 5 huevos en 6 días. O se podía escuchar a 2 vacas que, mientras saboreaban el agua del abrevadero, comentaban: el liderazgo del compañero Napoleón hace excelente el sabor de esta agua. El sentimiento generalizado de la granja fue reflejado en un poema titulado Compañero Napoleón, escrito por Mínimo y que decía así: amigo del desamparado, fuente de alegría, rey de la posilga,
Oh, mi alma se enardece cuando contemplo tu mirada calma e imponente, semejante al sol en el cielo, compañero Napoleón. Prodigas las cosas que tus súbditos ansían, estómago lleno 2 veces al día, tierna paja donde retosar. Todas las bestias, débiles o poderosas, duermen tranquilas en sus establos, porque tú velas nuestro sueño, compañero Napoleón. Si yo tuviese un lechoncito y éste fuera apenas del tamaño de una botellita, él ya sabría ser leal a ti. Sí, su primer chillido sería, compañero Napoleón. Napoleón dio su aprobación a este poema y ordenó que se inscribiera en el muro del establo opuesto al de los 7 mandamientos. Sobre él se instaló un retrato de Napoleón de perfil, pintado por Chillón con óleo blanco. Mientras eso ocurría, Napoleón estaba ocupado en complejas negociaciones con Frederick y Pilkington, realizadas a través de Whymper. Aún no se vendía la pila de madera. De los dos era Frederick el más interesado en obtenerla, pero se negaba a ofrecer un precio razonable. Pero al mismo tiempo resurgían los rumores que Frederick y sus hombres estaban conspirando para atacar Granja Animal y destruir el molino, cuya construcción había provocado en él celos furibundos. Era sabido que Bola de Nieve seguía emboscado en la granja Pinchfield. A mediados del verano los animales se alarmaron al saber que 3 gallinas se habían presentado a confesar que, incitadas por Bola de Nieve, habían complotado para asesinar a Napoleón. Fueron ejecutadas en el acto y se tomaron nuevas medidas para proteger al líder. 4 perros hacían guardia al lado de su cama por las noches, uno en cada esquina, y un cerdo joven llamado Ojo Rojo fue encargado de probar todos los alimentos de su jefe antes que él los comiera, por si estuvieran envenenados. Por ese mismo tiempo trascendió que Napoleón había acordado vender la pila de madera al señor Pilkington y que también estaba negociando un tipo de acuerdo permanente para el intercambio de ciertos productos entre Granja Animal y Foxwood. Las relaciones entre Napoleón y Pilkington, aunque se realizaban solamente por intermedio de Whymper, eran bastante cordiales. Los animales desconfiaban de Pilkington porque era un ser humano, pero de todos modos lo encontraban preferible a Frederick, a quien temían y odiaban a la vez. A medida que transcurría el verano y la construcción del molino llegaba a su término, comenzaron a circular rumores, cada vez más insistentes, acerca de la inminencia de un ataque artero. Frederick, se decía, tenía intenciones de atacarlos con 20 hombres armados e incluso ya había sobornado a los jueces y a la policía para que no pusieran problemas en caso que él lograra apoderarse de los títulos de propiedad de Granja Animal. Además, desde Pinchfield se estaban filtrando historias terribles acerca de las crueles prácticas que Frederick utilizaba contra sus animales. Había azotado a un viejo caballo hasta la muerte, mataba de hambre a sus vacas, había asesinado a un perro arrojándolo dentro de una caldera encendida y se entretenía de noche organizando riñas de gallos que llevaban hojas de afeitar atadas a los espolones. La sangre de los animales servía de ira cuando se enteraban que cosas como estas les estaban sucediendo a sus compañeros y, en ocasiones, clamaban por autorización para salir y atacar la granja Pinchfield, echar fuera a los humanos y liberar a los animales. Pero Chillón les aconsejaba que no cometieran acciones apresuradas y que tuvieran confianza en la estrategia del compañero Napoleón. A pesar de esto, el odio hacia Frederick continuaba inalterable. Un domingo en la mañana, Napoleón apareció en el establo y explicó que jamás, en momento alguno, había tenido intención de vender la pila de madera a Frederick. Consideraba indigno, agregó, tener tratos con truhanes de esa calaña. Las palomas, que todavía eran enviadas a propagar las bondades de la rebelión, tenían prohibido acercarse siquiera a Foxwood, y se les ordenó cambiar su antigua consigna de muerte a los humanos por la de muerte a Frederick.
A finales del verano se descubrió una nueva intriga de Bola de Nieve. Los sembrados de trigo se llenaron de malezas y se logró descubrir que en una de sus visitas nocturnas a la granja, Bola de Nieve había revuelto las semillas de trigo con semillas de malezas. Un ganso, que había estado en conocimiento del complot, confesó su falta a Chillón y de inmediato se suicidó tragando bayas de belladona. Los animales fueron también informados que tampoco Bola de Nieve, tal como muchos de ellos creían, había sido condecorado con la Orden Héroe Animal en primer grado. Esto sencillamente había sido una ficción difundida por el mismo Bola de Nieve un tiempo después de la batalla del establo. Lejos de haber sido condecorado, se le había reprendido por su cobardía durante la batalla. Una vez más, algunos de los animales oyeron esta información con cierta extrañeza, pero Chillón muy pronto los pudo convencer que su memoria les había jugado una mala pasada. Durante el curso del otoño y haciendo un tremendo esfuerzo, ya que la cosecha tuvo que realizarse casi al mismo tiempo, concluyó la construcción del molino. Faltaba todavía instalar la maquinaria y Whymper había comenzado negociaciones para adquirirla, pero la estructura estaba terminada. A pesar de todos los contratiempos, la falta de experiencia, las herramientas anticuadas, las rachas de mala suerte y la traición de Bola de Nieve, el trabajo se había terminado puntualmente el día señalado. Agotados pero llenos de orgullo, los animales marcharon varias veces alrededor de su obra, la que a sus ojos se veía más hermosa ahora que cuando fue construida por primera vez. Además, los nuevos muros eran el doble de gruesos que la vez anterior, por lo que haría falta dinamita para echarlos abajo. Y cuando reflexionaban acerca de cuánto habían trabajado, cuánto desaliento habían superado, y sobre la gran diferencia que habría en sus vidas cuando las aspas estuvieran girando y los dínamos funcionando, estos pensamientos hacían que su cansancio se desvaneciera y fuera reemplazado por la necesidad de brincar y brincar alrededor del molino, dando gritos de júbilo. Napoleón en persona, acompañado de sus perros y su gallo, se presentó a inspeccionar el trabajo terminado. Felicitó a los animales por la meta alcanzada y anunció que el molino se llamaría Molino Napoleón. 2 días más tarde se citó a los animales a una asamblea especial en el establo. Quedaron mudos de sorpresa cuando Napoleón les comunicó que había vendido la pila de madera a Frederick. Al día siguiente llegarían los carros de Frederick para comenzar a llevársela. Durante todo el periodo que duró su aparente amistad con Pilkington, Napoleón había estado de acuerdo con Frederick en secreto. Se rompieron relaciones con Foxwood, se enviaron mensajes ofensivos a Pilkington. Se ordenó a las palomas alejarse de la granja Pinchfield y cambiar la consigna de muerte a Frederick por muerte a Pilkington. Al mismo tiempo, Napoleón aseguró a los animales que las versiones que hablaban de un ataque inminente contra la granja animal eran totalmente falsas y que los chismes acerca de la crueldad de Frederick hacia sus propios animales se habían exagerado mucho. Probablemente todos estos rumores tenían su origen en Bola de Nieve y sus secuaces. Se reveló entonces que, a fin de cuentas, Bola de Nieve no se escondía en la granja Pinchfield, que en realidad no la había pisado en toda su vida. No, la verdad era que estaba viviendo rodeado de lujos, según se decía, en la granja Foxwood, donde había sido huésped de Pilkington por años. Los cerdos estaban maravillados ante la astucia de Napoleón. Al aparentar amistad con Pilkington, había forzado a Frederick a elevar su oferta en 12 libras, pero la superioridad mental de Napoleón, reveló Chillón, se demostraba en el hecho que él no confiaba en nadie, ni siquiera en Frederick. Frederick había querido pagar la madera con una cosa llamada cheque, que aparentemente era un pedazo de papel con una promesa de pago escrita en él. Pero Napoleón fue más listo. Exigió dinero en billetes auténticos de 5 libras,
los que deberían serle entregados antes de retirar la madera. Frederick ya había pagado y la suma que había entregado alcanzaba justo para adquirir la maquinaria para el molino. Durante este tiempo la madera estaba siendo transportada a gran velocidad. Cuando estuvo totalmente entregada, se realizó otra asamblea en el establo, para que los animales pudiesen inspeccionar los billetes de Frederick. Luciendo una sonrisa beatífica y sus dos condecoraciones, Napoleón reposaba sobre la plataforma en su cama de paja, con el dinero a su lado apilado ordenadamente dentro de un plato de porcelana traído desde la cocina de la casa patronal. Los animales desfilaron lentamente delante de éste, y cada uno pudo mirar todo lo que quiso. Y Campeón acercó su nariz para oler los billetes, y los delgados papeles blancos se agitaron y chocaron entre sí con la fuerza de su aliento. 3 días más tarde hubo una terrible conmoción. Whymper, con el rostro lívido, recorrió rápidamente el sendero en su bicicleta, la lanzó al suelo una vez en el patio y se dirigió directamente a la casa patronal. Al momento siguiente, un ahogado rugido de ira se oyó desde los aposentos de Napoleón. La noticia de lo sucedido se extendió por toda la granja como reguero de pólvora. Los billetes eran falsos. Frederick se había apoderado de la madera sin pagarla. Napoleón reunió a los animales en el acto y con voz aterradora dictó sentencia de muerte contra Frederick. Cuando fuera capturado, señaló, Frederick sería cocinado vivo. Al mismo tiempo les advirtió que después de este vil engaño se podría esperar lo peor. Frederick y sus hombres podrían llevar a cabo su tan anticipado ataque en cualquier momento. Se apostaron centinelas en todas las vías de acceso a la granja. Además se enviaron 4 palomas a Foxwood con un mensaje conciliatorio, el cual, se esperaba, pudiera restablecer las buenas relaciones con Pilkington. Justamente la mañana siguiente se produjo el ataque. Los animales estaban desayunando cuando los vigías entraron corriendo con la noticia que Frederick y sus seguidores ya habían cruzado el portalón de 5 barras. Con gran valentía los animales partieron impetuosamente a enfrentarlos, pero esta vez no se les dio el triunfo fácil que tuvieron en la batalla del establo. Eran 15 hombres en total, portando entre todos media docena de escopetas. Abrieron fuego tan pronto se vieron a 50 metros de los animales. Estos no eran capaces de soportar las tremendas explosiones y los ardientes perdigones, y, a pesar de los esfuerzos que hacían Napoleón y Campeón para juntarlos y animarlos, pronto debieron batirse en retirada. Varios de ellos ya estaban heridos, se refugiaron dentro de las edificaciones de la granja y desde allí atisbaban cautelosamente a través de rendijas y agujeros de los nudos de las tablas. La pradera larga completa, incluido el molino, había caído en manos del enemigo. Por el momento, hasta Napoleón parecía desorientado. Caminaba de un lado a otro sin pronunciar palabra, mientras agitaba su rígida cola. Miradas llenas de añoranza se dirigían en dirección a Foxwood. Si Pilkington y su gente vinieran a ayudarlos, podrían aún salvarse. Pero en ese momento las 4 palomas que habían sido despachadas el día anterior volvieron. Una de ellas portaba un trozo de papel enviado por Pilkington. En él venían escritas las palabras: «Se lo tienen merecido». Entretanto, Frederick y sus hombres se habían detenido cerca del molino. Los animales comenzaron a observarlos y, de pronto, un murmullo angustiado salió de todas sus gargantas. 2 de los hombres habían traído una palanca y un mazo. Se disponían a derribar el molino. «No podrán», gritó Napoleón. «Por esa misma razón fue que construimos las murallas tan gruesas. Ni en una semana podrían derribarlas. ¡Ánimo, compañeros!». Pero Benjamín observaba atentamente las acciones que estaban realizando los hombres. Los 2 que tenían el mazo y la palanca estaban cavando un hoyo cerca de la base del muro. Lentamente y con expresión casi divertida,
Benjamín asintió con su largo hocico. Es lo que yo creía, sentenció. ¿No se dan cuenta de lo que están haciendo? En un momento más llenarán de pólvora el agujero. Aterrados, los animales esperaron. Era imposible en ese momento aventurarse fuera de las edificaciones. Luego de algunos minutos se vio a los hombres correr en todas direcciones. Entonces se oyó un estruendo ensordecedor. Las palomas se arremolinaron en el aire, y todos los animales, con excepción de Napoleón, se echaron al suelo boca abajo y escondieron sus rostros. Cuando se levantaron, vieron una gran nube de humo negro ocupando el lugar donde había estado el molino. Lentamente la brisa la fue empujando hacia un lado. Ya no existía el molino. Ante este espectáculo, los animales recuperaron su coraje. El miedo y la desazón que habían experimentado un momento atrás quedaron anulados por la inmensa ira que sintieron al presenciar este acto tan vil y despreciable. Se elevó un poderoso clamor de venganza y, sin esperar nuevas órdenes, marcharon juntos a la carga y se abalanzaron sobre el enemigo. Esta vez no hicieron caso a los dolorosos perdigones que caían sobre ellos como granizo. Fue una batalla salvaje y amarga. Los hombres disparaban una y otra vez y, cuando los animales estuvieron cerca, los atacaron con sus palos y pesadas botas. Una vaca, 3 ovejas y 2 gansos perdieron la vida, y casi todos quedaron heridos. Incluso Napoleón, quien dirigía las operaciones desde la retaguardia, un perdigón le cortó la punta de la cola. Pero los hombres tampoco salvaron ilesos. 3 de ellos quedaron con los cráneos fracturados por los golpes de casco de campeón. Otro fue destripado por el cuerno de una vaca. A otro, Jacinta y Jazmín casi lo dejan sin pantalones. Finalmente, cuando los 9 perros que formaban la guardia personal de Napoleón, y a quienes él había ordenado que rodearan el cerco, aparecieron de pronto por uno de los flancos del grupo de hombres ladrando ferozmente. Estos quedaron presos del pánico. Se dieron cuenta que corrían peligro de ser rodeados. Frederick le gritó a sus hombres que huyeran ahora que aún se podía, y en el instante siguiente el cobarde enemigo puso pies en Polvorosa. Los animales los siguieron hasta el final de la pradera y aprovecharon de darles unas últimas patadas antes que cruzaran el cerco de espinos. Habían vencido, pero estaban agotados y ensangrentados. Lentamente comenzaron a cojear de vuelta a la granja. Algunos se emocionaron hasta las lágrimas ante el espectáculo de sus compañeros muertos tendidos sobre la hierba, y por breves instantes se detuvieron en doloroso silencio en el lugar donde había estado el molino. Sí, había desaparecido. Casi hasta el último vestigio de sus esfuerzos había sido borrado. Incluso los cimientos estaban parcialmente destruidos, y al reconstruirlo no podrían, esta vez como antes, volver a usar las piedras caídas. En esta ocasión las piedras también habían desaparecido. La fuerza de la explosión las había arrojado a cientos de metros de distancia. Era como si el molino nunca hubiera existido. Cuando se aproximaban a la granja, Chillón, que inexplicablemente había estado ausente durante la lucha, vino a encontrarlos dando brincos, agitando su cola y sonriendo satisfecho. Y los animales se dieron cuenta entonces que desde las edificaciones de la granja provenía el solemne retumbar de disparos de escopeta. ¿Por qué se está disparando esa arma?, inquirió Campeón. Para celebrar nuestra victoria, vociferó Chillón. ¿Qué victoria?, murmuró Campeón. Sus rodillas sangraban, había perdido una herradura, se le había partido uno de sus cascos y tenía una docena de perdigones incrustados en su pata trasera. ¿Qué victoria, compañero? ¿No hemos expulsado al enemigo de nuestro terruño, el terruño sagrado de la granja animal? Pero han destruido el molino, y llevábamos 2 años trabajando en él. ¿Qué importa? Construiremos otro molino. Construiremos 6 molinos si nos da la gana. Usted no le ha tomado el peso, compañero, a la gran hazaña que llevamos a cabo el día de hoy. El enemigo estaba parado en este mismo suelo que estamos pisando, y ahora, gracias al liderazgo del compañero Napoleón, hemos recuperado hasta el último centímetro.
Entonces solamente hemos recuperado lo que ya teníamos, manifestó Campeón. Esa es nuestra victoria, replicó Chillón. Entraron rengueando al patio. Los perdigones enterrados bajo la piel de la pata de Campeón le producían una dolorosa irritación. Vio que tenía por delante la pesada tarea de reconstruir el molino desde sus cimientos y mentalmente comenzó a prepararse para cumplir su deber. Pero por primera vez se le vino a la mente el hecho de que tenía 11 años y que quizás sus poderosos músculos ya no eran los de antes. Finalmente, cuando los animales divisaron la verde bandera flameando y oyeron el arma disparar nuevamente, fueron 7 veces en total, y escucharon el discurso que pronunció Napoleón felicitándolos por su valentía. Comenzaron a sentir que realmente habían logrado un gran triunfo. Se hizo un solemne funeral para los animales caídos en la batalla. Campeón y Hoja de Trébol tiraron de la carreta que hizo las veces de carro funerario y el mismísimo Napoleón marchó a la cabeza del cortejo. Las celebraciones duraron 2 días enteros. Hubo canciones, discursos y más disparos de escopeta, y se hizo el regalo extraordinario de una manzana para cada animal, 50 gramos de maíz para cada ave y 3 bizcochos para cada perro. Se anunció que la batalla se llamaría la Batalla del Molino y que Napoleón había creado una nueva condecoración, la Orden del Estandarte Verde, la cual se otorgó a sí mismo. En medio del regocijo general, el infortunado asunto de los billetes falsos quedó olvidado. Fue algunos días después de estos sucesos cuando los cerdos se encontraron con un cajón de whisky en las bodegas de la casa patronal. No lo habían notado al principio, cuando recién ocuparon la casa. Esa noche salió de allí el ruido de canciones cantadas a viva voz, en las que, para sorpresa de todos, se entremezclaban compases del himno Bestias de Inglaterra. Cerca de las 9:30 Napoleón, luciendo un viejo sombrero de hongo perteneciente al señor Jones, fue visto claramente salir por la puerta trasera, dar un rápido galope alrededor del patio y volver nuevamente a entrar. Pero a la mañana siguiente un profundo silencio reinaba en la casa patronal. No había señales de ningún cerdo. Cuando ya iban a ser las 9, Chillón hizo su aparición, con paso lento y apesadumbrado, los ojos opacos, la cola colgando sin vida y toda la apariencia de estar muy enfermo. Llamó a los animales para que se reunieran y les dijo que tenía una terrible noticia que comunicarles. El compañero Napoleón se estaba muriendo. Se elevó un grito de pesar. Se esparció paja ante las puertas de la casa y los animales se deslizaban en puntillas. Con lágrimas en los ojos se preguntaban unos a otros qué sería de ellos si su líder les fuera arrebatado. Comenzó a correr el rumor que finalmente Bola de Nieve había logrado poner veneno en la comida de Napoleón. A las 11 Chillón salió a efectuar un nuevo anuncio. Como su último acto sobre la tierra, el compañero Napoleón dictaba un solemne decreto. La ingestión de alcohol sería castigada con la muerte. Por la tarde, sin embargo, Napoleón pareció mejorar y a la mañana siguiente Chillón pudo comunicarles que se hallaba en vías de recuperación. La tarde de ese día Napoleón estuvo de vuelta en el trabajo y al día siguiente se supo que había encargado a Whymper que comprara en el pueblo manuales sobre elaboración y destilación de cerveza. Una semana más tarde, el líder ordenó que el pequeño potrero detrás del huerto, que anteriormente se había pensado destinar al apacentamiento de animales jubilados, fuera arado. Se dio como explicación que la pradera estaba agotada y era necesario volver a sembrarla, pero pronto se supo que Napoleón planeaba cultivar cebada en el potrero. Por esos días tuvo lugar un incidente extraño que nadie pudo entender. Una noche, cerca de las 12, se oyó un fuerte estrépito en el patio y los animales salieron corriendo de sus lugares de descanso. Era una noche de luna. Al pie de la pared del fondo del establo principal, donde estaban escritos los 7 mandamientos, yacía una escalera partida en 2. Chillón, medio atontado, estaba tendido al lado y cerca de su mano había un farol, una brocha y un tarro volcado de pintura blanca. De inmediato los perros formaron un círculo a su alrededor y lo escoltaron de vuelta a la casa patronal apenas fue capaz de caminar. Ningún animal pudo entender el significado de este hecho, con excepción del viejo Benjamín, quien asintió con su hocico con expresión sagaz y pareció saber lo que pasaba.
pero no dijo una palabra. Algunos días después, Muriel, mientras leía para sí los 7 mandamientos, notó que había otro más que los animales no recordaban correctamente. Pensaban que el 5.º mandamiento decía: ningún animal beberá alcohol. Sin embargo, había 2 palabras que ellos habían olvidado. En realidad, el mandamiento decía: ningún animal beberá alcohol en exceso.